Hola, ¿qué tal, lectores? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a compartir un vídeo muy diferente y muy especial, ¿vale? Os voy a leer, como siempre, un texto de mi novela, Rebeca la princesa prometida. Como algunos sabéis, los que me veis ya en el canal, pues sabéis que soy escritora, ¿vale? Tengo una novela escrita, pero también soy lectora. Y bueno, creé este canal para leer los libros que voy leyendo y los comparto con vosotros, ¿vale? Porque muchas veces pues los lectores leemos, pero también nos gustaría pues compartir los textos con otros lectores y no sé, formar algo bonito, ¿no? Una comunidad de lectores también. Y, y por eso yo creé esta cuenta, ¿vale? O sea, yo me gustaría conocer a otras personas que compartan mis gustos por los libros, ¿vale? Y, y bueno, os voy a leer el libro, mi libro, como siempre, novela. Y luego voy a leer otro libro que es muy diferente. Es un libro que, bueno, no sé si lo conoceréis. Es un libro que trae recuerdos de mi infancia. Lo leía cuando era niña, ¿vale? Y es un libro que fue muy sentimental para mí. Porque era otros tiempos, ¿vale? Era un libro de otros tiempos. Y un libro de una niña, incluso hicieron una serie en televisión española y seguramente lo conoceréis, ¿vale? Y bueno, primero voy a leer el texto de mi novela, ¿vale? Os enseño mi libro, ¿vale? Para que no lo haya visto y sea nuevo y esté leyendo mi canal, ¿vale? Yo soy la autora de este libro, ¿vale? Rebeca la princesa prometida y es mi primer libro, es una trilogía, ¿vale? Este es el primer libro, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos la protagonista de Rebeca, ¿vale? Rebeca es la protagonista de esta historia, ¿vale? Y yo pues voy a ir leyendo textos de mi novela para que veáis cuál es la esencia de mi novela, ¿vale? Y voy a leer un texto que dice así. Cuéntame qué te ocurre, Rebeca. Aunque su voz sonaba calmada, yo seguía sin poder hablar. Rebeca, mírame, dime, cariño, ¿necesitas estar conmigo? Ya te dije el otro día lo que sentía por ti. Sabes que siento algo especial. ¿Tú sientes lo mismo? Asentí. Claro que sentía por él algo más, pero no me atrevía a decírselo. Solo quería que me besara, me abrazara, me acariciaba. Nata se dio cuenta y me acarició el pelo. No hables si no te apetece. No pasa nada, nena. Él pareció entender lo que yo quería. Nena, me estás volviendo loco. No puedo dormir, comer, vivir sin ti. Necesito más. ¿A ti te pasa igual, Rebeca? Pero no me lo dices porque tienes miedo. Nathan, solo ámame, por favor. Y bueno, Nathan y yo nos abrazamos y yo empecé a sonreír. Me sentía tan bien y tan viva. Vale, algunas frases no las puedo leer porque claro, YouTube no me deja leer porque claro, es una historia erótica, ¿vale? Entonces yo voy a leer más o menos ¿vale? Voy a seguir, ¿vale? ¿Te encuentras mejor, Rebeca? Sí, Nathan, gracias. Me acurruqué junto a él. No dejaba de contemplarme. Rebeca, necesito saber que estás bien. Estoy mucho mejor. Le dirigí una sonrisa de oreja a oreja. Me alegro, Rebe. Nata también estaba feliz. Gracias por venir, Nata. Si no fuera por ti. Siempre que me necesites, nena. Nata me miró con ojos sinceros y llorosos. Acarició su rostro atractivo y conmovedor. Se había emocionado al reconfortarme. Nathan, tranquilo. Él asintió. No quería que lo hubiera sollozando. ¿Vale? Y bueno, otro día pues ya leeré otro texto, ¿vale? Que sigue, ¿vale? Para que vayáis viendo la novela. Qué es lo que pasa con Rebeca y con Nathan, ¿no? Veis que hay una relación amorosa, pero Rebeca se siente segura. Rebeca se siente segura, es una mujer que se siente segura. Eh, y
Pero Nata está ahí, o sea, Nata está ahí para consolarla. Y eso es lo más bonito de la historia, ¿no? Lo más bonito de esta era, de la historia, que alguien esté ahí para consolarte, para saber que estás bien, para saber cuáles son tus sentimientos, cómo estás, cómo te sientes. Y Rebeca, a pesar de esa seguridad, ella se siente amada y querida por Nata. Es una historia de amor muy profunda. Y bueno, si vosotros queréis leerla, lectores, pues aquí la tenéis. Es un romance erótico, fantasía paranormal. Y la tenéis en Amazon, ¿vale? Y bueno, como ahora he dicho, voy a leer el otro libro, ¿vale? El otro libro que os dije que era este, ¿vale? Es este. Sí, sí. El libro de Celia. No sé si lo conocéis. Bueno, yo digo, es un libro de mi infancia. Lo leía cuando era pequeña. Y bueno, tengo varios libros, ¿vale? Os lo voy a ir leyendo en el canal para que veáis si os gusta el libro de Celia, ¿vale? Lo escribió Elena Fortún. Y como he dicho antes, había una serie en televisión española. No sé si la siguen echando, la verdad. A lo mejor está en la tele todavía. Porque es una historia que tuvo mucho éxito en los años 80, 90. Y bueno, voy a leer lo que es la escritora, ¿vale? La escritora... Bueno, el libro se llama Celia lo que dice, ¿vale? Y... en una Fortún. Pesquisa tardía sobre Elena Fortún. Muchos de los niños españoles nacidos antes de la Guerra Civil, que crecieron acompañados por Celia y su hermano Cuchifritín, al ver años más tarde que también nuestros hijos disfrutaban con el relato de su andanza. Nos quedábamos en blanco si se le ocurría preguntarnos quién fue o dónde estaba ahora esa Elena Fortún, que escribió unos cuentos tan preciosos. Yo también se lo había preguntado a mi padre, al principio de los años 40, cuando empezaron a dejarse de publicar en la editorial Águila títulos de la serie. ¿Qué había pasado? Y él se cogió de hombros. No sé, dijo. Supongo que le pillaría en zona republicana. Mi padre nunca decía zona roja. Se habrá exiliado, como han tenido que hacer muchos escritores. Así era, en efecto, según supe hace relativamente poco, cuando Elena Fortún, que me había hecho pasar ratos tan deliciosos en la infancia, ya se había muerto. La guerra civil que quebró el hilo de tanta historia había marcado a fuego la de esta señora e interrumpido como consecuencia la que nos contaba sobre Celia y su hermano. La aventura de aventura en el colegio, en casa y durante las vacaciones. De aquella niña rubia, preguntona, intrépida, nacida en Madrid poco antes de la República. Fueron apareciendo compendiadas en sucesivos volúmenes de la editorial Aguilar a lo largo de los años 30 y tuvieron un éxito fulminante. A medida que Celia crecía, le iba dejando sitio igual a su hermano Cuchifritín, que la imitaba un poco, aunque nunca le fue a la zaga en ingenio. Y todos los niños de la época esperábamos con avidez nuevas noticias de los desplazamientos, vicisitudes, amistades y fantasías de los populares hermanos Galvez, siempre empeñados en arreglar el mundo. Aquellos libros cuadrados de tapa dura, ilustrados primero por Molina Gallén y luego por Serne, cuya primera edición constituye hoy una rareza biográfica. Circulaba por todas las casas sobados, releídos, desencuadernados, a veces con calcomanías pegadas en la primera página y las ilustraciones coloreadas con lápices Faber. No había nacido con vocación de vitrina. Son los volúmenes que años más tarde entregamos a nuestros hijos para que lo acabaran de romper con salud, que es lo que consiste el verdadero disfrute de las cosas. Celia Cuchifritín se salió del libro para jugar con nosotros a casas prohibidas, en nuestros cuartos de atrás, entre tinteros destapados, revoltijos de juguetes, cuadernos de dibujo y libros de texto. Nos escondíamos debajo de las mesas y de las camas, cuando oíamos por el pasillo pisada enérgica de las personas mayores, y cuchicheábamos hablando mal de ellas, comentando lo que se aburría y también aquella manía suya de mandar.
y de explicar las cosas con palabras que nunca se entienden. Y era Celia la que iniciaba la protesta y sugería explicaciones alternativas de la realidad, gracias a las cuales se revelaba que las cosas no siempre son lo que parecen. Su conversión casi inmediata en amiga de carne y hueso fue para mí un fenómeno tan natural y absorbente, que distrajo mi atención de aquel otro nombre de mujer que figuraba junto al suyo y se volvía, por contraste, un tanto irreal, ya que aceptar la existencia de Elena Fortú equivalía a poner en tela de juicio la de Celia y admitir que era un invento de aquella señora. Lo cual, dicho sea de paso, también tenía algo de invento, porque se camuflaba bajo un seudónimo. Pero eso que me hubiera parecido muy emocionante, por estar relacionado con el mundo de los disfraces. Yo entonces no lo sabía. Todo lo que he sabido acerca de Elena Fortú y que trataré de resumir a continuación, lo he aprendido cuando ya se me había apagado un poco la curiosidad por enterarme, a destiempo. Aunque no sé si soy exacta a decir tal cosa. Tal vez precisamente ahora, cuando la desintegración del mito de Celia es simplemente otra cuenta perdida de un collar, donde ya faltan tantas, sea el momento más idóneo para tratar de recuperarlas todas y enhebrarla mediante el hilo de la literatura. A la niña que yo fui no le importaba nada de Elena Fortú, pero a la mujer que soy ahora nada puede gustarle tanto como seguir el rastro a aquella escritora que sin duda llevaba una niña dentro, y me la regaló para que jugara con ella. Vale. Y bueno, aquí os voy a leer algunas curiosidades, ¿vale? Elena Fortú, cuyo verdadero nombre era Encarnación Aragonese Urquijo, nació en Madrid el 17 de noviembre de 1886, madre vasca y padre oriundo de Segovia. En esta vieja ciudad castellana situaría la escritora años más tarde la residencia del abuelo materno de Celia, en dos de los títulos más logrados de la serie, Cuchifritín en casa de su abuelo y Celia Madrecita, que aportan el contraste literalmente interesantísimo del mundo provinciano frente al de la capital en los albores de la guerra civil. Vale. Otra de las curiosidades es que, por ejemplo, a ver, ok, vale, ok. Y a pesar de que más o menos desde entonces su mujer empezó a publicar con éxito la historia de Celia el Cuchifritín, el intelectual siguió siendo siempre él, y Encarna se plegó, aparentemente de buen grado, a esta distribución de papeles. Lo suyo, decía, era como pintar abanicos. Ya veremos luego que otras mujeres de la época, incluso más ilustradas y con título académico, se prestaron a desempeñar una figura secundaria y fomentaron su propia infravaloración. El caso más llamativo, el de María Lejárraga, verdadera autora de la obra que firmaba su marido Gregorio Martínez Sierra. Enseguida hablaremos de ella porque su amistad fue fundamental para la conversión de Encarna en escritora. Bueno, aquí está hablando de que antiguamente, claro, la escritora no tenía ningún poder. Entonces los que eran los que firmaban eran los maridos, ¿vale? Porque ella escribía, pero las mujeres escritoras como que no existían, ¿no? Eran invisibles en aquella época. Lo que está explicando aquí, ¿vale? Aquí está explicando un poco de la vida de Elena Fortú, ¿vale? Y habla también de la guerra civil. ¿Por dónde andará hoy el analfabetismo en España? No lo quiero ni pensar y no puedo dejar de pensar en ello. Después de 3 años de guerra civil, después de días largos de dictadura militar, ¿cuántos niños habrán vuelto a vagar por las calles de nuestras ciudades y aldeas sin hallar que es la parte del pan de la doctrina? La generación del 1914. José Ortega y Gasset. Bueno, aquí también habla de otros libros, ¿vale? Y habla de... yo quería contaros, pues, referente a Celia y a Cuchifritín.
Por ejemplo, pues mira, aquí hay otra cosa, ¿vale? En el capítulo Promesas sin cumplir de Celia, lo que dice la niña, entra en el cuarto de su madre, que se está arreglando para salir, y le pide que le tome la lección. Ella sigue poniéndose la uña distraída y sin hacerle caso, mientras Celia, de pie y con las manos a la espalda, la mira con envidia. Hay un texto con un cactus sobre la mesita, Art Deco. Copio parte del breve diálogo entre la madre y la hija. Vete a tu cuarto a estudiar, que tengo mucho que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Muchas cosas. Tomar la cuenta de la cocinera, escribir 2 o 3 cartas y salir a las 6 a tomar el té con mis amigas del liceo. Celia Pesaro preguntó en aquel no hace comentario uno sobre ese nombre flotante y misterioso, el liceo, que nunca más se vuelve a pronunciar. Yo que me sé casi memoria lo que se dice en Celia, lo que dice, había pasado muchas veces por esta conversación entre la madre impaciente y la niña que no entiende su lección de historia, pero me había quedado tan inalvis como Celia sobre la identidad de ese sitio raro, a donde se escapaba su madre por las tardes a tomar el té, y que sonaba latín, aunque fuera tan moderno. Son curiosidades, me gusta saber de la escritora, voy contando, ¿vale? Y yo digo, ya ves, del año 40, pero claro, yo cuando leí este libro era el año 80, entonces yo era una niña. Y la verdad que tenía bastante éxito, tanto los libros como la serie. Y bueno, a ver si quiero leer otra curiosidad. Pues claro, esto habla de la escritora, más bien de, por ejemplo, los peores momentos que pasa Celia en el colegio están presididos por este odio a la aguja que María Martínez Sierra expresa así en un texto suyo, donde moteja la postura de invención infernal. La aguja se revela negándose a seguir la dirección marcada y en vez de pinchar la tela, pincha los dedos. Mancha de sangre, deshonra la labor. El hilo se encarruja y forma nudos inexorables. De edad seca y después de rodar por el suelo va a esconderse detrás de más inamovibles de los muebles. La puntada resulta desigual, estercida. Las pestañas del valedillo se escapan del Iván. El reborde se sale de madre. Horas perdidas, instantes malgastados. Tiempo gris que no vale la pena de ser vivido. No solamente era esta rebelión contra las prédicas maternales y monjiles en materia de costura, lo que constituyó la red de afinidades que unieron a María y Encarna. También pensaban las dos y lo escribieron que los mayores deseosos de quitarse a los niños de encima los mandan a la cama en cuanto pueden, alegando que están muertos de sueño. Celia se indigna contra la ordenancista Miss Nelly. Minelli era la que cuidaba de Celia, que tenía muy mala leche. A mí no me caía bien, Minelli. Saliendo por los fueros de su propio sueño, de que su preceptora no tiene por qué mandar. Y María Martínez Sierra dice, siempre que el alma, el entendimiento se abisma en una visión inefable o una indevanable maraña de misterio, siempre que el espíritu inmoviliza el cuerpo por estar demasiado absorto en su propio afán. Hay una persona mayor que dice presuntuosamente, este chiquillo se está durmiendo. Ese está muy bien. Eso de texto, madre mía. La verdad es que los textos de Celia tienen... A ver... Y bueno, aquí habla pues de eso. Es que como es muy largo, tampoco quiero... Simplemente quería cumplir... Simplemente quería leer... Celia ha cumplido 7 años, la edad de la razón. Así lo dicen las personas mayores. Es seria, formal y reflexiva, razonadora. ¿Por qué? ¿De qué serviría haber alcanzado la edad de la razón si no sirviera para razonar?
Así pensando y pensando ha entendido que siendo los mayores tan grandes y tan ásperos, tan diferentes en todos los niños, no puede comprender nada de lo que los niños piensan o hacen. Pero vaya usted a quitarle de la cabeza a una persona mayor que es ella la que debe mangonear. Alguna vez está triste, le da tantos disgustos y tiene tanta pena que aunque haya llorado mucho, los sollozos la ahogan todo el día. Entonces los mayores dicen, Dios quiera que no tengas que llorar por algo más grande. Y enseguida felicidad. Qué dichosos son los niños. Dichosos. Ellos sí que lo son, que se van a la calle cuando quieren, se acuestan cuando les parece bien, comen lo que les gusta y rompen lo que se le cae, sin que nadie acuda a darle azote. ¿Y qué tono se dan? Cuando las personas mayores hablan, los niños no rechistan. A los mayores no se les contradice nunca. En la mesa a comer y a callar. No sé a dónde llegarían las cosas si hubiera que callarse siempre. Para que veáis cómo han cambiado los tiempos, porque ahora como que los niños no le puede decir eso, Pero en aquellos tiempos la educación era imprescindible, porque los niños aprendían valores, pero ahora no, ahora... Y luego, no, esos son cuentos que están escritos en muchos libros. Yo tenía que inventarlo todo, y contarlo como si fuera verdad y estuviera pasando. Será la historia de una niña que se llamaría Celia como yo, y andaría sola por el mundo. ¿Una niña como yo? No, yo misma. Yo que me iba por el mundo ahora que mis papás me habían dejado sola. Y andando me encontraba con un hada, y luego un enano. Y nos llevábamos a un país donde pasan todos los cuentos. Y llegábamos a una isla desierta. Había que pensarlo mucho antes de empezar. Y algunas tardes jugaba a ser una niña de novela y a estar en la isla desierta y a que una lancha venía a buscarnos. Para que veáis qué imaginación tenía esta escritora de un cuento que escribía ella, porque... y luego, bueno, escribe, o sea, todo lo que escribe. Luego está del personaje de Doña Benita, Benita Celia, de los fenómenos naturales, sobrenaturales. Bueno, ya lo iré leyendo, ¿vale? Iré leyendo todo lo referente a Celia, ¿vale? Porque esto era, yo quería leer curiosidades de la escritora, ¿vale? Esto todo lo escribe Carmen Martín Gaite, ¿vale? De hecho, un estudio riguroso de la obra de Elena Fortú, a quien todos los escritores del año 50 habíamos saboreado en la infancia, explicaría cuáles fueron los principios del llamado realismo social de la novela del medio siglo. A mi hijadita Sabela, ¿vale? Bueno, ya en otro vídeo, ¿vale? Os iré leyendo los cuentos de Celia, ¿vale? Para los que les guste. Yo creo que a todos creo que les gusta Celia y creo que la recuerda con mucho cariño, ¿vale? Y bueno, os voy a enseñar también mi novela otra vez, para que la veáis. Y bueno, muchas gracias a las personas que comentan, que me siguen en mi cuenta. Es muy importante porque tengo un canal pequeñito, ¿vale? Y me gustaría que me apoyarais, ¿vale? Dando like, dejando comentarios, por ejemplo, dejando comentarios a ver qué os parece el texto que he escrito de mi novela, qué os parece mi novela, qué os gusta Rebeca, qué os gusta de Nathan, qué os parece, que podéis comentar, y también podéis dejar comentarios de Celia, a ver qué os parece. Leáis estos libros. ¿Sabíais de Celia? ¿Sabíais de esta escritura? Y bueno, también podéis compartir, suscribiros si no estáis suscritos, ¿vale? Para seguirme en todos los vídeos. Y nada, muy importante, ¿vale? Y bueno, ya nos veremos en otro vídeo. Muchas gracias por estar ahí.